Un mundo invisible. Más allá de lo evidente. ¿Y si la realidad que percibimos no es más que una sombra? ¿Un velo que oculta un conocimiento ancestral? El gnosticismo, una corriente misteriosa que surge en los albores del cristianismo. Desde el siglo II, en los confines del Imperio Romano, se alzaron voces que desafiaban la visión tradicional, susurros de una sabiduría oculta, de un camino hacia la iluminación. El gnosticismo, un crisol de ideas donde convergen la filosofía griega y el misticismo judío. Un mundo material, imperfecto y efímero, frente a un reino espiritual, eterno e inmutable. Ecos del pasado. Los primeros destellos del gnosticismo. Imaginemos la efervescencia cultural del Mediterráneo oriental en el siglo II. Un crisol de culturas, religiones y filosofías donde el gnosticismo emerge como un viento rebelde. Sus raíces se hunden en el sincretismo religioso de la época, bebiendo de fuentes tan diversas como el platonismo, el zoroastrismo y el judaísmo. En Alejandría, la capital intelectual del mundo antiguo, gnósticos como Basílides y Valentín desafían las interpretaciones literales de las escrituras, buscando un significado más profundo, alegórico. El gnosticismo no se presenta como una doctrina monolítica, sino como una corriente heterogénea con diversas escuelas y maestros. Sin embargo, todas ellas comparten una búsqueda común, la gnosis, el conocimiento liberador que nos permite despertar de la ilusión del mundo material. El gran arquitecto. O un ser imperfecto. El enigma del demiurgo. En el corazón del gnosticismo palpita una idea radical, la existencia de un Dios verdadero, trascendente e incognoscible, y un ser inferior, el demiurgo responsable de la creación del mundo material. A diferencia del Dios bondadoso y omnipotente de las religiones tradicionales, el demiurgo gnóstico es un ser imperfecto, ignorante de su propia naturaleza divina. Un Dios menor que ha creado un mundo imperfecto, atrapando al espíritu humano en la materia. Esta visión desafía la idea de un Dios creador único y omnipotente, planteando preguntas sobre la naturaleza del bien y del mal, la libertad humana y el sentido del sufrimiento. La chispa divina, en busca de la gnosis perdida. Si estamos atrapados en un mundo material creado por un ser imperfecto, ¿cuál es nuestra salida? El gnosticismo nos ofrece una respuesta: la gnosis. La gnosis no es un conocimiento intelectual, sino una experiencia transformadora, una iluminación interior que nos revela nuestra verdadera naturaleza divina. Es el despertar a la consciencia de que somos chispas del Dios verdadero, aprisionadas en la materia. La gnosis es la llave que nos libera de las cadenas de la ignorancia, el miedo y el deseo, permitiéndonos regresar a nuestro hogar espiritual. La búsqueda de la gnosis es un viaje interior, un camino de autoconocimiento y purificación que requiere valentía para cuestionar las verdades preestablecidas y conectar con nuestra propia divinidad. Secretos revelados. Los evangelios prohibidos. En las arenas del desierto egipcio, un descubrimiento asombroso sacudió al mundo académico. En 1945, cerca de Nag Hammadi, se desenterraron 13 códices de papiro con textos gnósticos perdidos. Entre ellos, el Evangelio de Tomás, una colección de dichos atribuidos a Jesús, y el Apócrifo de Juan, una revelación secreta del Cristo resucitado. Estos textos, considerados heréticos por la Iglesia primitiva, nos ofrecen una visión alternativa del mensaje de Jesús, centrada en la experiencia interior y la búsqueda de la gnosis. Valentín el maestro que desafió al imperio. En la Roma del siglo II, un maestro gnóstico llamado Valentín desafió con su sabiduría a las autoridades religiosas y políticas del imperio. Valentín, considerado uno de los más grandes pensadores gnósticos, predicaba una doctrina compleja y fascinante que atrajo a numerosos seguidores. Su sistema cosmológico, basado en la emanación de seres divinos a partir del Dios incognoscible, y su énfasis en la gnosis como camino de salvación, lo convirtieron en una figura incómoda para la Iglesia. Acusado de herejía, Valentín fue finalmente excomulgado, pero su legado perduró a través de sus discípulos y sus escritos, inspirando a generaciones de buscadores de la verdad. Tesoros olvidados. Nag Hammadi.
y la resurrección de un legado. El descubrimiento de los textos de Nag Hammadi en 1945 supuso un antes y un después en el estudio del gnosticismo. Estos manuscritos, ocultos durante siglos en el desierto egipcio, nos revelaron una riqueza y una diversidad de pensamiento gnóstico desconocidas hasta entonces. Gracias a este hallazgo, la imagen del gnosticismo como una herejía marginal y erradicada por la Iglesia primitiva se desmoronó. La voz silenciada de los gnósticos resonó de nuevo con fuerza, invitándonos a reconsiderar la historia del cristianismo primitivo y a explorar nuevas perspectivas sobre el mensaje de Jesús. Herejía o verdad incómoda, la lucha contra el dogma. Desde sus inicios, el gnosticismo se enfrentó a la oposición de las autoridades religiosas de su época. Su visión dualista del mundo, su rechazo de las escrituras literales y su énfasis en la experiencia personal de la divinidad chocaban frontalmente con el dogma y la jerarquía de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, como Ireneo de Lión y Tertuliano, combatieron con dureza las doctrinas gnósticas, calificándolas de herejías y persiguiendo a sus seguidores. Sin embargo, la llama del gnosticismo, aunque perseguida, nunca llegó a extinguirse del todo, sobreviviendo a lo largo de los siglos en la clandestinidad y resurgiendo en diferentes momentos de la historia. La alquimia del espíritu, huellas del gnosticismo en la historia. A pesar de la persecución, las ideas gnósticas encontraron eco en diversas corrientes de pensamiento a lo largo de la historia. La alquimia, con su búsqueda de la transmutación espiritual a través del conocimiento secreto, y el hermetismo, con su visión mágica del universo, bebieron de las fuentes del gnosticismo. En la Edad Media, movimientos como el catarismo y el bogomilismo, acusados de herejía gnóstica, desafiaron el poder de la Iglesia católica. El gnosticismo, como un río subterráneo, ha seguido fluyendo a través de los siglos, nutriendo movimientos espirituales y filosóficos que buscan la verdad más allá de los dogmas preestablecidos. El gnosticismo en la era moderna. La búsqueda continúa. En el siglo XX, el gnosticismo experimentó un resurgimiento sin precedentes, atrayendo el interés de filósofos, psicólogos, artistas y buscadores espirituales. El descubrimiento de los textos de Nag Hammadi, la publicación de obras como El Evangelio según Tomás de Elaine Pagels y el interés de figuras como Carl Jung por la psicología del gnosticismo contribuyeron a este renovado interés. El gnosticismo, con su énfasis en la experiencia personal, la búsqueda de la gnosis y la crítica a las estructuras de poder, resonaba con el espíritu de una época marcada por la búsqueda de nuevas formas de espiritualidad y la crítica a las instituciones tradicionales. Comprender la psique humana, Carl Jung, y el inconsciente colectivo. Resonancias de un pasado ancestral. El reconocido psicólogo Carl Jung vio en el gnosticismo una fuente de conocimiento para comprender la psique humana. Jung encontró paralelismos entre los arquetipos del inconsciente colectivo, como el ánima y el animus, y las figuras divinas del panteón gnóstico. Para Jung, el gnosticismo representaba una expresión simbólica de la búsqueda innata del ser humano por la totalidad, la integración de la sombra y la conexión con la fuente divina. Su trabajo contribuyó a arrojar luz sobre las dimensiones psicológicas del gnosticismo, presentándolo como una vía para la individuación y el desarrollo espiritual. La matriz y más allá. El gnosticismo en el cine y la cultura pop. El gnosticismo ha permeado la cultura popular, especialmente el cine y la literatura. Películas como The Matrix exploran temas gnósticos como la naturaleza ilusoria de la realidad y la búsqueda de la verdad. Autores como Philip K. Dick, Jorge Luis Borges y Hermann Hesse han explorado temas gnósticos en sus obras. El gnosticismo sigue inspirando a artistas y creadores que buscan explorar las grandes preguntas sobre la vida. Religión o reflexión. El despertar de la conciencia. Una invitación a la reflexión. El gnosticismo, más que una religión o una filosofía, es una invitación a la reflexión, a cuestionar las verdades preestablecidas y a emprender un viaje interior en busca de la gnosis. Nos recuerda que la verdad no se encuentra en los dogmas o las instituciones,
sino en lo más profundo de nuestro ser. En un mundo cada vez más complejo y acelerado, el gnosticismo nos invita a detenernos, a conectar con nuestra intuición y a buscar la sabiduría que se esconde tras la apariencia de las cosas. Es un llamado a despertar de la ilusión del mundo material y a recordar nuestra verdadera naturaleza, que somos seres espirituales en un viaje eterno de regreso a la fuente.